Bueno, hermano, primero que todo, buenos días a todos. Espero que tengan un lindo día y que hayan tenido también una buena semana. El día de hoy vamos a hablar un poquito de la palabra del Señor y hay una serie que quiero comenzar, que se me ocurrió en la semana en realidad, hace un par de días, que tiene que ver con la condición espiritual del hombre. Y cuando hablo del hombre me refiero a la humanidad en general, hombres y mujeres, ¿cierto? Sean o no creyentes en el Señor, ¿ok? Cómo se conoce, digamos, bíblicamente la condición espiritual de todo el hombre, ¿ya? Y estas están en el título, ¿cierto? Es natural, carnal y espiritual, ¿ok? Esas vendrían siendo las tres condiciones que la palabra de Dios nos enseña respecto al hombre delante de Dios, o cómo Dios nos ve, ¿ya? Dios nos ve de alguna de estas tres formas, ¿ok? Entonces, la idea es hablar un poco de las características de cada uno de ellos, ¿ya? Em, para entender estas cosas, ¿cierto? Y para ver cuál es nuestro, primeramente como para hacernos un escaneo a nosotros mismos, ¿verdad? Y ver en qué condición estamos, ¿ya? Y también entender cómo podemos mejorar o mantenernos, ¿ya? Obviamente que por el puro título ustedes pueden darse cuenta de que lo ideal es que cada uno de nosotros esté sea parte, ¿cierto?, de un hombre espiritual, ¿cierto? Una persona espiritual, ¿ya? Pero eso no siempre es así y vamos a entender cuáles son los porqués y las razones de que uno está en alguna otra condición que no es la espiritual, ¿verdad? El día de hoy, sin embargo, vamos a hablar del hombre natural, ¿ya? Solamente en esta prédica, ¿ok? Para no extenderme mucho. Las próximas prédicas que haga voy a hablar del hombre carnal y del hombre espiritual. ¿M? Eh, y obviamente, ¿cierto? De más está decir que la palabra hombre se refiere a la humanidad en general, ¿verdad? Hombre y mujer, ¿ok? Entonces vamos a empezar, ¿ya? Primero una introducción, ¿cierto? Y como básicamente lo que yo ya les decía anteriormente, la idea es entender la condición espiritual que tenemos todo el hombre delante de Dios, ¿verdad? Delante de Dios o somos espirituales o carnales o naturales, ¿ya? Así que esa es la idea de esta predicación, ¿ya? Entender digamos, estos estados del ser humano delante de Dios. Ok, aquí hay una escritura, ¿cierto? Que quiero que salga ahora, ¿cierto? Que está en 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿ya? Usted o yo, yo al menos cuando estaba pensando en hacer esta predicación, tenía una idea de este tema de carnal, ¿verdad? Y yo creía que se refería a personas que no conocen a Dios, pero estaba equivocado, ¿ya? Eh, Aquí en esta escritura, ¿cierto? Pablo le está hablando a los hermanos de Corintios, ¿verdad? Entonces les dice que él no les pudo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, eh, distinto a lo que uno podría llegar a pensar, eh, la carnalidad es algo que se da incluso entre los redimidos, incluso entre aquellos que han procedido al arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, entonces eso es importante de notar, ¿ok? Es importante de notar que eso es así, ¿ya? De eso vamos a hablar, ¿cierto? En los capítulos que vienen, ¿ok? Pero, pero cuando hablamos de carnales no nos referimos a la gente que no es creyente, ¿ya? Sino que cuando la gente que no cree nos referimos como a los naturales, ¿ya? Que es la que está en 1 Corintios 2:14, ¿ya? Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente, ¿ya? Entonces, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque uno podría llegar a pensar instintivamente que las personas o el hombre carnal es aquel que no cree en Dios, pero eso no es así. ¿Ya? El hombre carnal es aquel que cree en Dios, pero que es un niño espiritual, como dice 1 Corintios 3:1, ¿cierto? Cuando Pablo les dice, yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. O sea, él le habló cosas de este mundo nomás, no les podía hablar cosas muy complejas, ¿ya?
como uno le hablaría a un niño, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo hizo con los corintios, ¿verdad? Entonces los corintios en este tiempo, cuando Pablo le habló cosas carnales, ¿verdad? Ellos eran niños en Cristo, entonces está esta situación que a veces se da, de que a pesar de que la gente eh, se ha creído en el Señor, se ha bautizado, ha redimido, se ha lavado sus pecados, pero son niños en Cristo, ¿verdad? Y eso es ser carnal, ¿ya? De cierta forma, ¿ok? Como les dije, de eso vamos a hablar la próxima semana, ¿ya? Pero quería hacer la diferencia porque alguien podría llegar a pensar que natural y carnal es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿ya? La diferencia está en que el hombre natural es aquel que no, como dice la escritura ahí, no acepta las cosas de Dios de entrada, ¿ya? Aquí podríamos decir básicamente que el hombre natural es aquel que no cree en Dios, por así decirlo, ya que no tiene ningún tipo de, digamos, de inclinación hacia las cosas espirituales. La diferencia es que con el hombre carnal es un niño en Cristo, o sea, tiene inclinación hacia las cosas espirituales, ¿cierto? A creer en Dios, a someter su vida a, digamos, de cierta forma, a obedecer a Dios para, sabe que es necesario acercarse a Dios para salvación, pero, pero no es una persona que esté completamente perfeccionada en los aspectos de su vida, ¿ya? Entonces hay cosas que arrastra, ¿ok? Que son carnales. Por eso Pablo les dice que eran carnales, ¿ya? ¿Ok? Eh, Así que esa es la diferencia y quería dejarla clara, ¿ok? Entonces, el término natural o hombre natural, refiriéndose a una persona en general, ¿verdad? Se refiere a la naturaleza humana caída y pecaminosa que se caracteriza por estar alejada de Dios y que se heredó, ¿cierto?, desde el pecado original de Adán y Eva, ¿ya? Cuando hablamos de hombre natural, se refiere a eso, ¿cierto? A la naturaleza que viene desde el Edén, ¿ya? Que fue por la desobediencia de nuestros padres, ¿verdad? De nuestros padres primogénitos, por así decirlo, Adán y Eva, ¿ya? Y que lamentablemente fue heredada a todos nosotros, ¿cierto? Ahora, esta naturaleza, ¿ya? Naturalmente se inclina hacia el egoísmo, el orgullo y la rebelión contra Dios y por lo tanto está en oposición a la voluntad de Dios y a su propósito para nuestras vidas. La naturaleza o el hombre natural, ¿ya? O naturalmente el hombre se caracteriza por digamos, tener una inclinación hacia el mal, ¿ya? Y esto lo podemos entender desde el punto de vista de que, por ejemplo, si usted ve a un niño naturalmente va a tener a veces inclinación hacia el mal y usted como padre es responsable de corregirlo. De hecho, por eso se llama corregir, ¿ya? Porque cuando uno corrige algo, ¿ya? Significa que ese algo se descorrige solo, por así decirlo, ¿ya? Eh, entonces, nosotros desde una temprana edad como seres humanos tenemos inclinaciones que nos llevan hacia lo malo. Y por eso es necesario, ¿cierto?, que los padres estén ahí para corregir esas inclinaciones, ¿verdad? Y bueno, ya sabemos lo que pasa cuando no se corrigen esas inclinaciones, ¿verdad? La gente crece y llega un punto en donde son incorregibles, ¿cierto? Porque ya no es tiempo de corregir y la gente está tan acostumbrada a veces eh, a tener esas inclinaciones hacia el mal que no se pueden corregir, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, el hombre natural es aquella persona, hombre o mujer, ¿verdad? Que tiene esa inclinación natural hacia la, digamos, hacia el mal y más específicamente a oponerse a la voluntad de Dios. Va en contra de las cosas espirituales. Por eso que 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no acepta las cosas del espíritu porque para eso necesita y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. O sea, no las entiende ni tampoco las acepta, ¿ya? Entonces vamos a estudiar en detalle esta palabra el 1 Corintios 2:14 para entender en profundidad qué significa y cuál es el estado, ¿cierto?, del hombre natural delante de Dios, ¿ok? Em, entonces, también la idea eh, que es necesario entender hoy día, ¿cierto? Es que, es que podamos entender la necesidad de la proclamación de Cristo al mundo, ya que como veremos, el hombre natural no puede entender las cosas espirituales. Y solamente a través de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, mediante el Evangelio, podemos llegar a conocer la verdad de Dios y ser libre del engaño del pecado. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que el hombre natural instintivamente no puede llegar eh, a acercarse a Dios, de cierta forma. Es por eso que fue necesario, ¿cierto?, que Dios
diera el primer paso en esta relación entre Dios y el hombre, y él, ¿cierto?, viniera al mundo a hacer un llamado, porque el hombre naturalmente no iba a dar el primer paso, ¿ya? Esto es una cosa como cuando dos personas están enojadas y están enemistadas, ¿verdad? Y uno se pregunta, bueno, ¿quién va a tomar el primer paso para hacer una reconciliación? ¿Verdad? Entonces, en esta relación entre el hombre y Dios, el que tomó el primer paso para hacer esta reconciliación fue Dios, ¿verdad? La escritura, acuérdense que dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Entonces fue Dios el que dio el primer paso, porque ¿y por qué? Ustedes se preguntan. Porque para el hombre era imposible hacerlo. Ahora, ¿por qué para el hombre era imposible hacerlo? Porque el hombre es una persona que es caída espiritualmente y como dice 1 Corintios 2:14, no acepta las cosas del espíritu, tampoco las entiende y tampoco las discierne. Entonces para él era imposible discernir estas cosas. Como cuando ustedes, por ejemplo, ven o conocen, o no sé, ya, a una persona que es una persona natural que no tiene conciencia de Dios, ¿verdad? Por instinto, para él es muy complejo naturalmente llegar a la conclusión de que hay que acercarse a Dios, ¿verdad? De hecho, es todo lo contrario, ¿ok? De hecho, siempre se requiere que para que cualquier persona, incluidos los que estamos acá hablando el día de hoy, ¿verdad? Pueda acercarse a Dios, se requiere que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones mediante alguna situación o circunstancia. ¿Ya? Yo creo que cualquiera de los que estamos acá tengo un poco la seguridad, ¿verdad? Que cualquiera, que todos los que estamos acá, alguna circunstancia en nuestra vida nos trajo a este camino, ¿verdad? Eh, de la forma que sea, alguna circunstancia puede ser una circunstancia de vida, puede ser una circunstancia con un ser querido, una circunstancia, no sé, ya en distintos lugares de la vida de uno. Y esas circunstancias son por voluntad de Dios. Ya, de hecho, por la voluntad de Dios, nosotros estamos acá, porque de alguna forma Dios tuvo misericordia de nosotros y tocó nuestros corazones para que en algún determinado momento nosotros meditáramos sobre estas cosas y pudiéramos ser libres del engaño del pecado. Entonces, de esta forma nosotros podemos entender eh, la incapacidad del hombre para salvarse por sí mismo, ¿ya? El hombre no tiene una capacidad por sí mismo para salvarse, sino que depende de que Dios obre en su corazón de alguna forma. Ahora usted me preguntará, ¿pero cómo? ¿De qué forma, verdad? Y por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre a mí, que siempre saco a la palestra, que es mi caballito de batalla, es el hijo pródigo, ¿verdad? El hijo pródigo, ahí tenemos como el ejemplo del ser humano en general, ¿verdad? El hijo pródigo, por una tendencia natural, ese fue hacia el mal, ¿verdad? Y quiso su fortuna y se la fue a gastar, ¿verdad? A gastarse ese dinero de forma perdida, ¿verdad? Haciendo un montón de cosas que contraria a la voluntad del padre, ¿cierto? Pero resultó que cuando él estaba en esa situación, ¿verdad? Empezó a irle mal, porque empezó a perder todos sus bienes, ¿verdad? Y tuvo que vivir una situación muy traumática, ya en su vida, para que él pudiera llegar a considerar el hecho de arrepentirse y de volverse a Dios, ¿ya? Entonces, esa situación traumática que vivió el hijo pródigo, que fue casi, cierto, morirse de hambre, ¿ok? Esa situación traumática que él vivió le permitió finalmente poder acercarse a Dios, le permitió finalmente poder eh, reflexionar sobre estas cosas y llegar a la conclusión de que lo que él necesitaba era el Padre, ¿verdad? Era el perdón, era la misericordia, ¿ya? Pero sin esa circunstancia en la vida, él difícilmente, o por así decirlo, imposiblemente, nunca hubiera podido llegar a esa conclusión. Entonces, cuando yo me refiero a que es Dios el que de alguna forma siempre, en algún punto en nuestra vida, tomó la decisión de acercarse a nosotros digamos, y de alguna forma manipular nuestra, nuestras circunstancias para llevarnos a esta conclusión, a eso es lo que me refiero. Ya me refiero a que todos nosotros en algún punto, alguna experiencia de vida, alguna cosa nos llevó a esta conclusión, ¿cierto? Que es la conclusión de que tenemos que acercarnos a Dios y buscar a Dios y de esta forma encontrar el perdón. ¿Ya? Aquí Colosenses 1, 13, 14 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, ¿verdad? Sí, ese Él se refiere a Dios, ¿verdad? Dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas, y no es que nosotros decidimos,
librarnos del dominio de las tinieblas. No lo dice de esa forma, ¿verdad? Porque no es de esa forma, sino que Él decidió, o sea, fue una voluntad de Él, ¿verdad? De Dios, de librarnos del dominio de las tinieblas, ¿cierto? Y a eso me refiero, y a eso a lo mejor se refiere la escritura a veces con la imposibilidad del hombre en salvarse por sí mismo, sino que siempre depende de Dios. Entonces, en este punto vemos la necesidad, ¿cierto? Que al final este es el propósito de este punto final. En este punto nosotros vemos la necesidad de la proclamación de Cristo al mundo. ¿Por qué? ¿Y por qué es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio? ¿Ya? Es necesario, ¿cierto? Porque los hombres, para el hombre es imposible salvarse por sí mismo. Y también por eso es necesario la oración y es necesario siempre tener a las personas en oración para que ellos puedan, para que Dios pueda tener misericordia de ellos, para que Dios pueda tener, eh, bueno, misericordia de ellos, ¿verdad? Y les dé la oportunidad tocando sus corazones para que ellos se puedan arrepentir, ¿ya? Esas son, digamos, las cosas que está en nuestro poder hacer, ¿verdad? Predicar y orar por las personas que no conocen a Dios y que están alejadas de las cosas de Dios, ¿verdad? Porque para ellos por sí mismos es imposible hacerlo, ¿ya? Pero si nosotros oramos a Dios para que Él obre en sus corazones a fin de que ellos puedan, digamos, la circunstancia de su vida los pueda llevar a esto, amen por eso, ¿cierto? Y esa es la idea, ¿ok? Sigamos, entonces, vamos a hablar un poco de las características del hombre natural, ¿ya? La primera, tengo 5 características, 4 o 5, no me acuerdo, pero la primera es que este tipo de hombre o el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, ¿ya? Entonces, ¿qué significa percibir? ¿Ya? La palabra percibir quiere decir tomar o aceptar, ¿ya? El hombre no creyente no puede por sí mismo aceptar las cosas del espíritu, ¿ok? Por ejemplo, el hombre natural no percibe la necesidad de la salvación. En su estado natural el hombre no la percibe, ¿ya? Si usted toma a cualquier persona que vive de esta forma, jamás por su cabeza se va a cruzar, ¿cierto? Una necesidad de poder, de buscar algo relativo a las cosas espirituales, como la salvación, como a la necesidad de Dios o como a la santidad, ¿verdad? Para él estas cosas son locuras, son, digamos, no están dentro de su abanico de cosas más inmediatas o necesidades más inmediatas, ¿verdad? Sino que caen en el ámbito, ¿cierto?, de las cosas que son completamente para él innecesarias. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, esta escritura que está acá en segunda eh, de Tesalonicenses 2, 10, 12, ¿verdad? Dice, y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, ¿verdad? Esta es una de las principales razones, ¿verdad? Por las cuales el hombre natural no percibe estas cosas, ¿verdad? Por el hecho de no recibir el amor de la verdad, ¿verdad? Creo que la semana pasada hablamos un poco más de esta escritura y el contexto en el que se encuentra. Si no me equivoco, hablábamos de esta escritura con respecto al caballo blanco, ¿verdad? Que era la semana pasada estuvimos estudiando el tema del jinete del Apocalipsis. ¿Cierto? Yo le decía que el caballo blanco era un tipo de castigo, ¿ya? Que tenía relación con la incredulidad, ¿verdad? Y más que todo con la incredulidad, más que con eso tenía relación con creer palabra de mentira o autoengañarse, por así decirlo, ¿verdad? Creyendo en otras cosas que son completamente engaños, ¿verdad? Y por eso es que el verso 11 dice, por esto Dios les enviará un poder engañoso para que crean la mentira, ¿verdad? Este es el tema de creer mentira, ¿verdad? A fin de que sea juzgado todo lo que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la iniquidad, ¿ok? Y esta es una de las cosas, ¿cierto?, de los problemas o de los grandes problemas que tiene el hombre natural, que está bajo el juicio de Dios porque no acepta el amor de la verdad para ser salvo, ¿ya? Y termina creyendo palabras de mentira. Ahora usted me dirá, ¿y cuáles son esas palabras de mentira? Muchas filosofías que existen hoy en día, que al final termina alejando a la gente de Dios, ¿verdad? Eh, Hay mucha gente que, por ejemplo, vive en el mundo de forma natural, sin creer en Dios, pero porque voluntariamente han tomado la decisión de no creer en Dios, ¿ya? Em, y de esa forma se mantienen viviendo toda su vida, ¿verdad? Y cuando ellos escuchan por casualidad, ¿cierto?, algo que tiene relación con lo espiritual y con la necesidad de salvación, lo niegan completamente, ¿ya? Y toda esa gente en general, la palabra nos dice que termina siempre siendo engañado, ¿verdad? Y creyendo palabras de mentira, ¿ok? Lo cual es un juicio de Dios y nosotros llegábamos la semana pasada a la conclusión de que
de que este primer jinete del Apocalipsis, que era el blanco, era un juicio, ¿verdad? Y ese juicio era este engaño, ¿ya? Entonces, esa es una de las características de este hombre, de este hombre natural, ¿cierto? Que no percibe las cosas que son del espíritu, no se da cuenta que están ahí, ¿cierto? No las toma, no las acepta, a eso me refiero. Después, la segunda característica dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, ¿verdad? Esto quiere decir que las considera una bobería, una insensatez, algo absurdo, algo aburrido, algo necio, etcétera, ¿verdad? Por eso que dice que son locura, ¿verdad? ¿Ok? Eh, y acá tenemos esta escritura que está aquí, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 21-23, que dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿verdad? Eh, bueno, para el hombre natural las cosas de Dios son locura, ¿cierto? Y acá tenemos esta palabra en 1 Corintios que nos dice lo mismo, ¿verdad? Que en realidad Dios le agradó debido a que el hombre no llegó a la conclusión, ¿cierto? A la conclusión de que es necesario adorar a Dios por medio de la sabiduría. ¿Y a qué se refiere con eso? Se refiere por medio del conocimiento, por medio de la observación, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero más específicamente con eso? Que cuando usted observa las cosas que lo rodean, ¿ya? Observa la creación, por ejemplo, ¿ya? Y si usted es sincero consigo mismo, ¿ya? Si usted es sincero consigo mismo, no puede llegar a otra conclusión de que todo lo que está alrededor nuestro tuvo un inicio en un creador, ¿ya? Entonces la escritura se refiere a eso por medio de la sabiduría, ¿cierto? Dios dice que o la escritura dice que la creación da cuenta de Dios o da testimonio de Dios. Entonces uno debería llegar a la conclusión de Dios, a la conclusión de que Dios existe o que es necesario acercarse a Dios a través de lo que uno observa. Y eso es llegar eso es llegar a Dios a través de la sabiduría, por así decirlo, ¿verdad? Eh, pero resulta que el hombre ya no quiso, no conoció a Dios a través de ese camino, ¿ya? Porque la escritura después no, si ustedes siguen leyendo Corintios, la escritura nos dice que el hombre se envaneció en sus propios deseos, ¿ya? Y no quiso llegar, o no, más que no quiso, no llegó, no quiso llegar al conocimiento de Dios a través de la sabiduría. Entonces, como él no llegó a través de Dios, a Dios a través de la sabiduría, a Dios, ¿cierto? Le agradó salvar al hombre a través de la locura de la predicación. Algunas versiones dicen a través de la locura de la predicación o a través de la locura del evangelio. ¿Ya? ¿Y por qué lo dice así? No es que Dios considere que la predicación es una locura, ¿verdad? Sino que el hombre considera que es una locura. Y es por eso que acá dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, porque desde el punto de vista del hombre natural, todo lo que tiene que ver con el evangelio y la predicación es una necedad y una locura, ¿ya? Entonces, esa es la percepción que tiene el hombre, el hombre natural de las cosas de Dios, ¿ya? Ahora, el hombre natural no puede entender ni aceptar las cosas de Dios porque están más allá de su capacidad de comprensión. Y no estamos hablando de una capacidad, digamos, de conocimiento de las cosas, sino que estamos hablando de una percepción espiritual, ¿verdad? Una persona puede ser muy capaz, inteligente, ¿verdad? Para desarrollar muchos oficios, pero acá no estamos hablando de la capacidad cognitiva de aprender algo, de aprender una ciencia, un oficio, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la capacidad espiritual de percibir cosas espirituales, ¿verdad? Yo le hablaba de esto, me acuerdo que el jueves, cuando estábamos estudiando un poco, cuando estábamos estudiando Jeremías, yo le hablaba de esto y les decía, ¿cierto? En el capítulo 8 ahí que estábamos estudiando, que Dios criticaba a su pueblo porque ellos no tenían la capacidad de entender los juicios de Dios, ¿verdad? Entonces, de cierta forma, ellos no tenían la capacidad de percibir las cosas espirituales, porque cuando hablamos de la capacidad de percibir los juicios de Dios, estamos hablando de percibir cosas espirituales, porque los juicios de Dios no son cosas materiales ni son conocimiento de algo, son cosas espirituales, ¿verdad? Hay que tener un sentido espiritual para entender esas cosas, o una vista espiritual, y es por eso que Jesús les decía a los fariseos, ustedes son ciegos y sordos, ¿ya? A los fariseos y a otras personas más, ¿verdad? Que eran ciegos y sordos porque no veían,
¿ya? Pero ellos veían, pues, o sea, tenían sus ojos buenos, pero Jesucristo no se refería al ojo como tal, sino que se refería a su percepción espiritual, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de esto del hombre natural, ¿verdad? Estamos hablando de que el hombre natural no puede entender estas cosas porque no las percibe, ¿ya? Para él son veladas, ¿ok? Eh, entonces, para él, como no las ve, ¿verdad? Y como no las percibe, bajo ningún punto de vista las percibe, ¿ya? Para él son locura, ¿ok? Para él son locura. Y usted me puede decir, sí, pero es que yo a veces no veo las cosas espirituales, pero por ejemplo, yo le pregunto, pero usted tampoco ve el viento, ¿verdad? Porque no lo ve, po, ¿cierto? Pero ¿cómo sabe que hay viento? Porque usted ve otras cosas, lo percibe indirectamente, ¿verdad? También yo le puedo hacer la pregunta, ¿usted ve las ondas de radio? ¿Las ve? No las ve, porque no se pueden ver, ¿verdad? Las ondas por las que funcionan, por ejemplo, los celulares o esta misma reunión que estamos teniendo hoy día. Usted ve estas ondas electromagnéticas que viajan por el cielo, ¿cierto? Y llegan y no las ve, nadie las ve, ¿ya? Pero usted, ¿cómo sabe de la existencia de ellas? Las sabe de forma indirecta, porque usted ve los resultados de esto, ¿cierto? Ve que, por ejemplo, puede ver tele, ve que, por ejemplo, puede reunirse en este culto, ¿cierto? Y de esta forma poder estar estudiando la palabra. Entonces, todas esas cosas usted las ve y se da cuenta de ellas. Entonces usted las percibe, tiene una percepción de estas cosas. Las cosas espirituales funcionan similar. Usted no las va a ver con su ojo, ¿ya? Pero usted las percibe por el ambiente, ¿verdad? Las percibe por las cosas que se están dando en el mundo, etcétera, ¿ya? Entonces, ese tipo de percepción es la que el hombre natural no tiene. Y como no lo tiene, para él son locura, ¿ya? ¿Ok? ¿Y de qué forma uno puede despertar esta percepción espiritual, ¿cierto? Como les dije, es necesario tener una experiencia personal y transformadora que permita que el Espíritu Santo trabaje en el corazón del individuo y le permita comprender las verdades espirituales, ¿verdad? Solo depende de Dios acá, ¿cierto? De que Dios tenga una experiencia personal. Todos tenemos en nuestro caminar, ¿cierto? Tenemos la necesidad de tener una experiencia personal con Dios para que podamos percibir estas cosas espirituales, ¿verdad? A lo mejor usted ya la tuvo, o a lo mejor usted puede decir, sí, pero es que yo todavía no, ya, pero no sé, de alguna forma usted va a experimentar esto y de esa forma usted va a poder afianzarse este conocimiento de Dios, más que conocimiento, esta fe en Dios en su corazón y empezar a percibir estas cosas espirituales, ¿ya? Entonces, sigamos. Tres, ¿ya? Que es la tercera característica. El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Esto quiere decir que no las comprende. Ya estábamos hablando primero de percibir, ¿cierto? La segunda era que eran locura y la tercera era entender, comprender, así como cognitivamente, ¿verdad? No las comprende, no tiene conocimiento ni puede llegar al entendimiento por sí mismo, ¿cierto? Y esto es básicamente porque el hombre natural tiene el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Y esto lo vemos acá en Efesios 4, 17 y 19. Dice lo siguiente, esto digo pues y afirmo justamente con el Señor, que ya no andéis así como andaban también los gentiles en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Verdad? Cuando hablamos de que las personas o de que el hombre natural en general tiene el entendimiento entenebrecido, ¿ya? Esta es una de las razones por las cuales no puede percibir y para él son locura y no puede entender las cosas del Señor. Esta escritura que está aquí, ¿ya? ¿Ok? Esta escritura que está aquí es la razón, ¿ya? ¿Y la razón cuál es? La razón es que él tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Y qué significa básicamente tener el entendimiento entenebrecido? Significa que cuando una persona empieza digamos, a hacer cosas malas, por así decirlo, ¿verdad? Eh, ellos empiezan, ¿cierto?, a hacerse insensibles a estas cosas. Por ejemplo, a ver, le voy a dar un ejemplo, ¿ya? Si usted empieza a robar, por ejemplo, ¿ya? La primera vez que robe, a lo mejor va a sentir remordimiento, ¿ya? Porque usted sabe que eso que hizo está mal. Ahora, ese remordimiento, de cierta forma, está bien. ¿Y por qué está bien? Porque usted todavía es sensible a estas cosas. Eso quiere decir que usted tiene una cierta sensibilidad espiritual, ¿ya? Que le está diciendo, oye, lo que tú hiciste está mal.
¿ya? Entonces su conciencia de alguna forma todavía funciona, ¿ya? Y eso está bien porque esa conciencia, ¿cierto? O ese pesar de conciencia lo va a llevar usted en cierto punto a arrepentirse o a frenarse, ¿ya? ¿Ok? Y ese pesar de su conciencia es básicamente, por así decirlo, cuando habían estos bonitos que había una persona y salía un ángel bueno y un ángel malo, ¿verdad? Y el ángel malo le decía, oye, no, hace esto. Y el ángel bueno a este otro lado le decía, no, pero ¿cómo no lo hagáis? Porque son malos. O sea, y estaba la lucha entre el angelito malo y el angelito bueno, ¿verdad? Eran unos bonitos que habían antes, ¿ya? Eh, esos angelitos buenos y malos son la conciencia, ¿verdad? Uno es la concupiscencia y el otro es su conciencia espiritual, ¿verdad? De que hay cosas que no se tienen que hacer, ¿ok? Pero cuando una persona sigue haciendo eso malo, por ejemplo, usted no escucha, por así decirlo, a su conciencia y sigue robando, roba una segunda vez y una tercera y una cuarta y una quinta, ¿cierto? Va a llegar un punto en que usted se va a hacer insensible a eso. O sea, ¿a qué me refiero con insensible? Ya no, ni siquiera lo va a considerar como algo malo, ¿ya? Lo va a considerar como parte de su vida natural, normal, ¿ok? Y para usted robar va a ser algo que, nada, lo hace sin sentir ningún remordimiento, ¿ya? Eso aplica a cualquier cosa, ¿ya? En las cosas espirituales, ¿verdad? Es por eso que una persona a veces puede decir, oye, pero la gente, ¿cómo hace estas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la otra vez yo vi una noticia muy terrible de unas personas que secuestraban a otros y los descuartizaban. Es una cuestión terrible y uno dice, oye, pero ¿cómo alguien puede llegar, ¿verdad? A ese extremo, ¿cierto? De no sentir ningún tipo de remordimiento por eso que está haciendo. Bueno, de esa forma llegan, ¿ya? Llegan, la forma en que uno llega a ese estado, ¿verdad? Es cometiendo el mal así, una vez tras otra, sin escuchar a su conciencia. Ahora, la conciencia que a usted le habla y que le dice que eso está mal y que no se tiene que hacer, de cierta forma, es la conciencia espiritual de Dios que está ahí, en su mente o en su corazón, hablándole, ¿verdad? ¿Ok? Pero cuando usted rechaza eso, ya cuando usted lo rechaza, entra esta escritura que vimos en Tesalonicenses que dice, bueno, entonces Dios le dice, bueno, si tú me rechazas a mí, yo te entrego a estas cosas, ¿ya? Entonces usted cae en ese engaño, ¿cierto?, de vivir de forma alejada de Dios toda su vida, ¿verdad? Y una conciencia entenebrecida es esa conciencia que ya está entregada al mal. Esa es la conciencia entenebrecida, ¿ya? Entonces cuando la palabra nos dice, ¿cierto?, de que el hombre natural tiene la conciencia entenebrecida o tiene el entendimiento entenebrecido, se refiere a que el hombre natural rechazando las cosas de Dios y rechazando más que todo la ley de Dios y la conciencia que a través de Dios le habla a su corazón diciéndole que eso no hay que hacerlo, ¿verdad? Rechazando eso, él se entregó a todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y ya para él es insensible a este tipo de cosas, ¿ya? Él no siente remordimiento, ni tampoco siente arrepentimiento, nada, ¿ya? Para él estas cosas es su manera de vivir y él la hace nomás, ¿ya? Y es por eso que hay gente que llega a hacer barbaridades tan grandes como las que nosotros a veces hemos escuchado o hemos leído en la historia, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Aquí el verso 19 dice, habiendo llegado a ser insensibles, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir habiendo llegado a ser insensibles, que ya ellos no sienten ningún tipo de remordimiento. Dice, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez todo tipo de impureza. Se entregaron a la sensualidad, quiere decir básicamente que se entregaron a los deseos de su corazón, ¿ya? Y cometen y hacen cosas según el corazón les mande que hagan, ¿verdad? Y la hacen con avidez, ¿ya? Con avidez significa como con tutti, ¿verdad? Por así decirlo, de una forma coloquial, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que entender que la maldad que existe en el mundo es una consecuencia de lo que hay en los corazones y en los pensamientos del hombre, ¿verdad? Cuando muchos hombres en la sociedad, hombres, entiéndase como hombres y mujeres, se entregan a este tipo de sensualidad y empiezan a cometer con avidez todo tipo de cosas malas, la sociedad en general se va pervirtiendo cada vez más, ¿verdad? Por ejemplo, esa fue la razón por la cual el Señor destruyó el mundo antiguo mediante un diluvio. En Génesis 6:5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal, ¿verdad? Entonces acá teníamos una humanidad completamente corrompida que en su mayoría, o sea, en todo, excepto ocho, ¿verdad? Que era Noé y su hijo y la esposa de ellos, ¿verdad?
¿ok? Que en su mayoría eran personas que tenían la conciencia o el entendimiento entenebrecido, entonces habían entregado a la sensualidad para cometer todo tipo de impureza, ¿verdad? Y como Dios vio eso, ¿verdad? Dice que le pesó en su corazón porque era mucha la maldad que cometía el hombre, ¿ya? Y por eso destruyó el mundo antiguo, ¿verdad? Marcos 7, 21, 23 dice lo siguiente: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, la maldad, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez, ¿verdad? De dentro del corazón, o sea, de dentro del hombre, del corazón, y usted me puede decir, pero yo no estoy hablando del corazón, del músculo que late, me estoy refiriendo, ¿cierto?, a esa parte interna de los pensamientos que es totalmente abstracta, que yo le digo que es una cosa espiritual, ¿verdad? Porque los pensamientos, usted, ¿cómo definiría los pensamientos? Los pensamientos, si yo le pregunto, oiga, ¿existen los pensamientos? Usted yo creo que me va a decir probablemente sí, ¿verdad? Porque usted siempre también tiene pensamientos, yo tengo pensamientos, todos tenemos pensamientos. Pero ¿cómo los puede definir? Porque no se tocan, ¿verdad? No se ven. ¿Ok? Pero es lo que yo le decía, ¿cierto? Los pensamientos están por así decirlo, son parte como del ámbito espiritual de la vida, ¿verdad? Porque no son cosas materiales que usted pueda tocar, oler o ver, ¿cierto? Sino que son cosas que son espirituales, ¿ya? Entonces, cuando el hombre en su conciencia espiritual está mal, ¿verdad? De dentro de él, o sea, de su esencia espiritual, empiezan a brotar todo este tipo de males, ¿ya? Todo este tipo de males. ¿Y por qué brotan todo este tipo de males? ¿Cierto? Porque él está alejado de Dios, ¿verdad? Entonces, el pensamiento del hombre, la mente del hombre, el entendimiento, es por eso que dice que el hombre natural no puede entender, el entendimiento, ¿cierto? Del hombre que tiene relación como con su mente, con sus pensamientos, no entiende las cosas del Espíritu de Dios porque está totalmente, ¿cierto?, corrompido, ¿ya? Y otra característica es que el pensamiento del hombre natural está lleno de argumentos y razonamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con esto? El hombre en su afán, digamos, de justificar su comportamiento, él elabora argumentos dentro de su mente y argumentos o razonamientos dentro de su mente para invalidar a Dios, para decir, no, si Dios no existe. Entonces, ¿y por qué hace eso? El hombre natural, ¿por qué hace eso? ¿Por qué se molesta en darse el trabajo de elaborar argumentos y pensamientos para probar la no existencia de Dios? Porque de esa forma él puede entregarse libremente a hacer todo tipo de mal e impureza. Porque si Dios no existe, no existe el bien y el mal. Y si no existe el bien y el mal, no existe el juicio. Y si no existe el juicio, todo es posible de hacer, ¿cierto? Porque no hay una repercusión por el mal que uno hace, ¿ya? Entonces, debido a eso, el hombre elabora argumentos y razonamientos dentro de su mente para invalidar la existencia de Dios, para decir, ah, mira, si Dios no existe. Entonces, si Dios no existe, yo puedo hacer lo que yo quiera, total, Dios no existe, ¿verdad? Eh, es como este dicho que decía que cuando el gato se va de la casa, los ratones hacen fiesta, ¿verdad? En el sentido de que, porque hablemos las cosas sinceramente, ¿qué detiene al hombre de hacer mal? ¿O qué detiene al corazón del hombre de rebelarse contra Dios, ¿verdad? Sin lugar a dudas que es el conocimiento de la existencia de Dios y que Dios, algún momento, en algún tiempo, uno se va a tener que presentar delante de Dios a rendir cuenta. Entonces, esa razón, ese motivo, ¿cierto? De cierta forma es un freno a nuestro corazón para que se entregue a hacer todo tipo de impureza y lascivia, porque de esa forma el hombre va a entender de que hay un día en que va a tener que rendir cuenta de su obra. Pero si el hombre saca de la ecuación a Dios, si él a través de su razonamiento y pensamiento dice que Dios no existe, ¿verdad? Entonces ya todo es permitido, porque si Dios no existe, nunca va a haber un juicio y yo nunca voy a ser juzgado por las cosas que yo haga en este mundo. Y esa es la razón por la cual el hombre elabora estas teorías, ¿cierto? Estas teorías naturales de que Dios no existe, de que aquí, allá, pero todas esas teorías tienen el motivo de sacar a Dios de la ecuación, pero usted se tiene que preguntar por qué. Porque en el corazón del hombre, el hombre no quiere saber o no quiere tener
conciencia de que va a haber un día de juicio, ¿ya? Porque si el hombre tuviera conciencia de que va a haber un día de juicio, se frenaría en hacer el mal, ¿ya? Esa es la razón principal, ¿verdad? Entonces, el pensamiento del hombre natural siempre tiende a levantar argumento y razonamiento en contra del conocimiento de Dios, ¿verdad? Y aquí, 2 Corintios 10:5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo, ¿verdad? Porque dentro de la misma mente de uno, ¿cierto? Uno se trata como de engañar a sí mismo, a veces pensando cosas que no corresponden, ¿verdad? Y es por eso que gran parte de la lucha que uno tiene es una lucha que es interna, ¿verdad? Una lucha que va en el pensamiento, ¿verdad? Y incluso a veces uno mismo se engaña a sí mismo diciendo, ah, no, si esto no es tan malo, ¿ya? Pero se engaña a sí mismo, ¿verdad? Porque uno quiere que sea así para darle de cierta forma, rienda suelta a su, a la rebelión que hay dentro del hombre, ¿verdad? A la sexualidad, darle rienda suelta a eso, ¿verdad? Pero créame que una de las razones por las cuales nosotros, o las personas en general, tienen o se refrenan de hacer el mal es el conocimiento de la existencia de Dios. Es por eso que la palabra dice, el principio de la sabiduría, ¿cierto? Es el temor de Jehová. ¿Ya? Ahora, ¿por qué eso es así? ¿Verdad? Porque el temor de Jehová, o sea, el temor, ¿qué significa el temor de Jehová? ¿Ya? El temor de Jehová significa saber que Dios existe primeramente y saber que Dios va a juzgarnos algún día. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos eso en nuestra conciencia, ¿verdad? Va a haber un temor a hacer el mal, porque sabemos que Dios es bueno y es justo, ¿verdad? Y si nosotros hacemos mal, Dios nos va a pasar en algún determinado punto la cuenta, ¿ya? Entonces, eso es un freno a nuestra maldad, ¿ya? Es un freno. Entonces, cuando el hombre saca, ¿cierto? A través de su razonamiento y pensamiento a Dios de ahí, ¿verdad? Ese freno ya no existe. Entonces, como ese freno ya no existe, se, eh, el hombre hace todo tipo de mal con avidez, ¿verdad? Se desbanda a hacer todo tipo de cosas malas, ¿verdad? Y le da rienda suelta a su sensualidad y a todos los pensamientos que alguna vez tuvo en la mente, que los tuvo de cierta forma frenado, ¿verdad? Con su dominio propio, le da rienda suelta a todo, ¿verdad? Y todo se va por un barranco muy rápido, ¿ok? Entonces, esa también es la razón por la cual el hombre natural no entiende estas cosas, ¿cierto? Porque su entendimiento está entenebrecido por haber sacado a Dios del medio, ¿verdad? Por haber sacado el temor de Dios del medio, y él le dio rienda suelta a todo tipo, a su sexualidad, como dice la escritura en Efesios, ¿ya? La cuarta característica es que el hombre natural vive según la corriente de este mundo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él acepta y valida, ¿ya? No solamente acepta, sino que acepta y valida toda la filosofía que el mundo considera correcta y que son contrarias a los principios morales de Dios, ¿verdad? En este mundo, hoy, ¿verdad? Hay todo tipo de corriente, ¿ya? Y filosofía que son contrarias a los principios morales de Dios, pero que para el mundo están bien, ¿ya? Dos ejemplos, ¿ya? Dos ejemplos. Por ejemplo, un primer ejemplo es convivir fuera del matrimonio, ¿verdad? Es un ejemplo sencillo, ¿verdad? Yo creo que todos ustedes conocen a alguien que convive con alguien y que no están casados, ¿verdad? Pero para el Señor eso es fornicación, ¿ya? Entonces, pero para el mundo eso es normal, ¿verdad? Es normal que la gente viva así, ¿ya? Eh, de hecho, ahora es más raro encontrar a gente casada que gente que vive junta sin casarse, ¿ya? Es más raro, antes era raro encontrar a alguien, a se le conocía, a eso tenía un nombre, esa situación, que no me acuerdo el nombre que se le daba antes, ¿ya? Pero, em, pero hoy en día eso es súper común. Entonces, esa es una filosofía, una corriente de pensamiento em, o digamos, o la corriente del mundo, ¿cierto? Para el mundo la corriente natural es eso, ¿cierto? La corriente natural para el mundo es que los jóvenes empiecen su vida sexual temprano, ¿verdad? Y que le den rienda suelta a eso, que tienen que conocer su cuerpo y con un montón de cosas, ¿verdad? Que, eh, que sí, concubinato, gracias, esa era la palabra, ¿cierto? Claro, antes eso era muy raro y se le conocía con esa palabra de concubinato, ¿verdad? Las concubinas, ¿verdad? Que eran
mujeres, ¿cierto? Que vivían con hombres así sin casarse, ¿ya? Eso se conoce, eso es el nombre que tenía antes, ¿verdad? Y eso en general era algo que era mal visto en la sociedad. ¿Pero por qué era mal visto? Porque la sociedad antes tenía un fundamento más moral en su estructura, ¿verdad? Porque la sociedad se basaba en los mandamientos de Dios, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que fuera contra los mandamientos de Dios era mal visto, ¿ok? Eh, o era reprensible, ¿cierto? Ahora, hoy en día todo eso es al revés, ¿cierto? Está muy de moda el hecho, ¿cierto? Son dos corrientes de pensamiento, la otra el tema del aborto, ya, etcétera, muchas otras cosas más, ¿verdad? Que son pensamientos que para el mundo son cosas que están bien, ¿ya? Y que cuando usted no la hace es como medio raro, es como bicho raro, ¿cierto? Es como, oye, ¿no? Pero ¿cómo vaya a hacer eso? Por ejemplo, no sé, pues si hay una pareja de jóvenes cristianos que quieren llegar puro al matrimonio, es como, no, ¿cómo hay a hacer eso? Y los amigos, lo más probable es que le digan que estáis locos, ¿verdad? Tenéis que experimentar antes. Esas cosas, esas corrientes de pensamiento, son corrientes de pensamiento que son la corriente del mundo, pues, son filosofía mundana, ¿cierto? Que el mundo las considera buenas, pero que siempre y siempre se oponen a los principios morales de Dios. Esa es una característica distintiva de esas corrientes del mundo. Pero el hombre natural vive conforme a esas corrientes del mundo, ¿cierto? Y no solamente las acepta, sino que las valida, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con eso? Una cosa es aceptarla y otra es validarla, o sea, la acepta y además es un promotor de esas corrientes, ¿ya? Es un promotor. O sea, las promueve y las va a promover a los hijos de él y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, la escritura dice acá, ¿cierto? En Efesios 2:1-3 dice, Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, ¿verdad? ¿Y cuál es la corriente de este mundo? Eso que le estoy comentando yo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿verdad? Entonces aquí dice que básicamente ellos andaban según, todo en algún punto anduvimos según la corriente de este mundo, ¿verdad? Entonces, el hombre natural vive así, ¿ya? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es cierto que la conducta del hombre natural va, concuerda con la tendencia de la época en la que se vive, ¿verdad? El hombre natural vive según las expectativas de este mundo en relación, por ejemplo, a su actitud hacia el pecado, a los placeres, a la vestimenta, a los deseos, a todo, ¿ya? Todo, 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 ¿ya? Entonces, todas las cosas influyen en la mente del hombre natural y el hombre natural vive alineado, ¿cierto? A todo este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, y si usted no lo hace, va a ser como un bicho raro, ¿verdad? Va a ser como en usted medio raro, ¿verdad? Porque no se alinea a las cosas de este mundo, ¿verdad? Entonces, cuando usted, y para el mundo es raro, ¿verdad? Es raro cuando usted no se alinea a esa manera de pensamiento general, porque el hombre en general es una persona que es como, tiende, ¿cierto?, a andar donde todos andan, es como, tiene un comportamiento de rebaño, una mentalidad de rebaño. ¿Y a qué me refiero con una mentalidad de rebaño? ¿Verdad? Que se van a alinear con la mayoría, ¿ya? A pesar de que a lo mejor no estén muy de acuerdo, pero se van a alinear igual, ¿verdad? Entonces, se alinean con la mayoría con todo este tipo de cosas, ¿verdad? El hombre natural está controlado por Satanás, ¿cierto? Nuestros primeros padres escucharon la mentira de Satanás y cuando se rindieron a ella quedaron dominados por él, de la misma forma en que el hombre natural está engañado por la mentira de Satanás, como que Dios no existe y otras mentiras, ¿verdad? Génesis 3, 4, 5 dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues pues Dios sabe que el día en que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Cierto? Acá tenemos a Satanás hablando mentira, que Satanás es experto en eso, ¿verdad? Hablando mentira y engañando a la mujer para que pecara. Y de la misma forma, Satanás el día de hoy engaña, ¿verdad? A la gente de este mundo para que vivan según la corriente de este mundo, ¿verdad? Y para que no vivan conforme a los principios morales de Dios. Y también va a tratar de engañarle a usted, ¿verdad? Para que usted viva conforme a la corriente de este mundo, ¿ya? Lo va a tratar de engañar, y yo se lo digo, lo va a tratar de engañar, ¿ya? Ahora, usted podría pensar, sí, pero que Satanás, yo me voy a dar cuenta cuando esté cerca mío.
¿Se da cuenta? La pregunta es, porque uno piensa a veces que Satanás se presenta como Satanás, pero eso es mentira, dice la Escritura. Y no te extrañas, pues a un Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿cierto? Si Satanás se viene a presentar delante de usted, se va a presentar como algo bueno, no se va a presentar como algo malo, ¿ok? Se va a presentar como algo deseable, ¿verdad? Como algo que usted va a querer, ¿verdad? Y de esa forma va a tratar, de cierta forma, de engañarlo, ¿ok? Entonces, ¿y lo engañas para qué? Para que usted siga la corriente de este mundo. Entonces, el hombre natural sigue la corriente de este mundo, ¿verdad? El hombre natural va a través de la corriente de este mundo, ¿ya? Como lo dice la Escritura. Y la última y quinta característica es que el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu. ¿Cierto? Esto quiere decir escudriñar, investigar, interrogar. Eso de entender, percibir, discernir, ¿cierto? Son como similares, ¿ya? Las tres son como similares, que la hemos visto el día de hoy, ¿verdad? Pero discernir, yo creo que tiene más relación, ¿cierto? Con este asunto por ejemplo, de mirar para afuera y ver toda esta creación y poder preguntarse de dónde viene todo esto, ¿verdad? Y yo creo que el discernimiento va por ahí. Y el problema es que Satanás ha cegado el entendimiento del hombre, ¿cierto? La Escritura dice en 1 Corintios 4:3-4, dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, ¿verdad? Y uno de los problemas es este, ¿verdad? Que Satanás, de cierta forma, ¿cierto? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad? Los tiene de cierta forma engañados, ¿ok? Eh, y es por eso tan importante que nosotros, como hijos de Dios y como la luz del mundo, ¿verdad? Podamos de cierta forma luchar a través de esta vida para que podamos desengañar a las personas del engaño con el que están en el que están sujetos, ¿verdad? A través digamos, del engañador, que es Satanás, ¿verdad? Con todo este tipo de doctrinas, de filosofía, que al final lo que hacen es que el hombre se entregue a este tipo de placeres y se haga insensible a las cosas espirituales. El engaño de Satanás no es que Satanás te obliga a no creer, sino que Satanás te empieza a incentivar para que la persona, ¿cierto?, se entregue a estas pasiones humanas, ¿verdad? A estas concupiscencias. Y cuando el hombre está entregado a estas concupiscencias, él se hace insensible a las cosas espirituales, ¿verdad? El engaño de Satanás va por ahí, va por, de cierta forma, te engaña para que tú te puedas entregar a este tipo de pasiones y una vez que te entregaste a este tipo de pasiones, es muy difícil que tú puedas ver el camino espiritual porque estás entregado a las pasiones y a la concupiscencia, ¿verdad? Y todo eso te ciega, ¿ok? El trabajo de él es mentir de cierta forma para que tú no creas que existe un Dios, para que no haya temor de Dios en tu corazón, a fin de que te entregue a todo este tipo, digamos, de impureza y de pasiones que al final terminan corrompiendo al hombre, ¿verdad? O sea, una persona sin Cristo no tiene la capacidad de discernir las cosas espirituales, ¿verdad? Y como dice Juan 3:12, si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Esto le decía el Señor, ¿verdad? Y por ejemplo, acá tenemos el ejemplo también de Felipe al eunuco, ¿cierto? Cuando Felipe le fue a pregonar al eunuco, el Espíritu le dijo a Felipe, ve y júntate a ese carro. Y cuando Felipe se acercó corriendo, lo oyó leer al profeta Isaías. El eunuco estaba leyendo al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lee? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Acá tenemos, ¿verdad? A este, a este eunuco, ¿verdad? Que estaba eh, buscando a Dios, pero no podía discernir las cosas espirituales, ¿verdad? El eunuco no podía discernirla porque él decía que él leía, pero no entendía lo que leía, ¿ya? ¿Y por qué no entendía lo que leía? Porque no tenía el entendimiento espiritual para discernir estas cosas, ¿verdad? Y Felipe le dijo, oye, ¿tú estás entendiendo lo que estás leyendo, no? Y él le dijo, ¿cómo podría a menos que alguien me guíe? ¿Verdad? El eunuco era como un ciego, ¿cierto? Tratando de caminar por un campo, ¿verdad? Se iba a caer siempre. Y a menos que alguien lo guiara, él no iba a poder pasar eso, ¿verdad? Y acá finalmente llegamos a la necesidad que tiene el hombre natural de aquellos que creen en Cristo, ¿cierto? El hombre natural tiene la necesidad de que los que son hijos de Dios los puedan guiar, así como Felipe guió al eunuco, ¿ya? Por eso nosotros tenemos que presentar a Jesucristo a todos los hombres. Por eso es necesario que así sea.
¿verdad? Como dice Colosenses 1:28. A él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, ¿verdad? Entonces, el trabajo de nosotros es ese, básicamente. ¿Por qué creen ustedes que se os dijo ir por todo el mundo y predicar este evangelio? ¿Cierto? Porque el hombre natural por sí mismo está engañado, ¿cierto? Y no puede discernir las cosas espirituales. Por más que quiera, incluso como el eunuco, ¿verdad? No las puede discernir. Entonces es necesario que nosotros, ¿verdad? Que estamos acá en esta tierra y que tenemos más discernimiento espiritual, o deberíamos tener, ¿verdad? Deberíamos ser espirituales, ¿cierto? Podamos eh, guiar, ¿cierto? Como Felipe guió al eunuco hacia la verdad, para que los hombres eh, sean libres del engaño de Satanás, ¿verdad? Entonces, para concluir, ¿ya? ¿Qué hemos leído en esta mañana? ¿Cierto? Que el apóstol Pablo nos habla sobre el hombre natural y cómo se opone al Espíritu de Dios. ¿Cierto? Pablo dice que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se hicieron espiritualmente, ¿verdad? En la escritura que leímos al principio en 1 Corintios 2:14. En otras palabras, la naturaleza humana está cegada y no puede entender la verdad de Dios, a menos que el Espíritu de Dios ilumine su corazón y lo guíe hacia la verdad, ¿cierto? A menos que el Espíritu de Dios lo ilumine en su corazón y lo guíe hacia la verdad. Pero el hombre por sí mismo no puede. Necesita que el Espíritu de Dios lo guíe. ¿Y cómo el Espíritu de Dios lo guía? A través de distintas circunstancias, a través, digamos, de circunstancias de su vida, a través de circunstancias con un ser querido, con un amigo, con un hermano, no sé, etcétera, ¿ya? Pero Dios a veces obra de esta forma, ¿ya? Por lo tanto, la idea del hombre natural se contrapone a la idea del hombre espiritual, que vamos a estudiar más adelante, ¿ya? Que es aquel que ha sido transformado por la obra del Espíritu de Dios en su vida y que vive en comunión con Dios. Ese es el hombre espiritual, ¿verdad? Pero el hombre natural se contrapone, es la antípode del hombre espiritual. Este cambio de naturaleza humana es posible a través de la fe en Jesucristo y de la obra redentora que él hizo en la cruz. ¿Cómo yo puedo llegar de ser de un hombre natural a un hombre espiritual? A través de la obra redentora de la cruz, ¿verdad? A través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo que Él obra en mí, ¿ya? De esa forma, el ser humano puede llegar a traspasar o a estar desde la posición de un hombre natural hacia un hombre espiritual, ¿verdad? Que lo vamos a estudiar más adelante, ¿ok? Y finalmente esta escritura que está acá, ¿verdad? Eh, Porque uno puede pensar, sí, pero la situación del hombre espiritual es muy mala, ¿verdad? Sí, es mala, pero hay esperanza, porque dice la escritura así. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, aunque estábamos nosotros muertos en delito y pecado, aunque éramos un cadáver, ¿verdad? Espiritual, obviamente, Dios dice que nos resucitó. Y Él fue el que dio el primer paso, ¿cierto? Y nos sacó de esta condición natural, ¿verdad? Que era una condición muerta espiritualmente, y nos resucitó y nos trajo, ¿cierto? A la condición espiritual, ¿verdad? Entonces, por la misericordia de Dios, todos estamos hoy en día acá, ¿verdad? Porque Dios ha obrado seguramente personalmente con cada uno de nosotros a través de distintas circunstancias para guiarnos y para sacarnos de la condición natural a la condición espiritual, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque él, como dice la Escritura, sobreabundantes riquezas de su gracia, ¿cierto? Para mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, porque Dios es así, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, es bueno, ¿ya? Y nos dio esta resurrección, por así decirlo, de nuestro espíritu solo por gracia, ¿verdad? Porque por fe somos salvos, como dice la Escritura, ¿cierto? Entonces, les dejo finalmente esta escritura, ¿cierto? Porque puede ser que los puntos anteriores se veía todo bien desesperanzador, pero es necesario que nosotros entendamos, ¿cierto? Que a pesar de todo digamos, de todas estas circunstancias que teníamos con hombres naturales que estábamos muertos, Dios nos dio vida a través de Cristo. Y también es importante entender
¿cierto? Cómo nosotros en esta vida podemos ser luz del mundo para los demás, ¿verdad? Y que a lo mejor, y que no a lo mejor, sino que ciertamente Dios obra en la vida de otras personas que no conocen a Dios a través de nosotros, o la idea es que obra a través de nosotros, ¿verdad? La idea es que nosotros seamos personas espirituales, así como Felipe, ¿cierto? Por ser un hombre espiritual, pudo ayudar al eunuco a que se arrepintiera. Dios puede ayudar a otras personas, a muchas otras personas, a que se arrepientan a través de nosotros. Pero para eso tenemos que ser hombres y mujeres espirituales, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ir estudiando a través de esta serie, ¿ya? Cómo podemos llegar a ese estado para ser útiles en las manos de Dios a fin de poder ayudar a las personas que están viviendo en esta condición natural, alejadas de Dios por el engaño de Satanás, ¿ya? Eso, hermano. Así que espero que esta predicación haya sido de bendición, ¿cierto? Ciertamente lo fue para mí cuando lo estaba haciendo y que sea de, eh, nada, pues, y que nos ayude a entender más las cosas espirituales y que de esta forma podamos seguir sirviendo mejor al Señor. Eso, hermano.